Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando el libro de Filipenses. El día de hoy vamos a ver Filipenses capítulo 3, verso 12 al 16, que dice, viviendo para ganar. Es muy triste ver que muchas personas solo vivimos por vivir o vivimos en función de las circunstancias. Esperamos que nos pasen cosas buenas, pero Pablo nos desafía de que debemos vivir para construir, para ganar, para progresar, para alcanzar las metas que quizás solo soñamos con tenerlas. La mayoría de la gente lee biografías que nos inspiran, nos apasionan, incluso a veces lloramos. Y a veces nada más satisfacemos la curiosidad de nuestra alma que anhela realmente llegar a alcanzar cosas increíbles. Entonces, Pablo en este texto nos dice, no solo conozca lo que los otros hicieron, usted también puede hacerlo. Y veamos cómo comienza San Pablo hablando de viviendo para ganar. En el verso 12 de Filipenses 3 dice, la vida cristiana es un proceso, no un evento único, es un proceso. O sea, todos los días tenemos la oportunidad de corregir aquello que hemos hecho mal o cuando nos hemos equivocado o cometido un error. Mira lo que dice San Pablo capítulo 3, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. La primera cosa que Pablo nos comienza diciendo es, no soy perfecto. Pablo nos abre su corazón y dice, he cometido errores, no siempre fui la persona que soy y me falta mucho por delante, estoy en el proceso, estoy creciendo. Y Pablo nos está diciendo que debemos estar conscientes que nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo como personas, nuestra madurez como seres humanos y lógicamente como esposos y como padres es un proceso que cada día podemos ir añadiendo valor, cada día añadiendo sabiduría, cada día tomando buenas decisiones. Cada persona que quiera madurar es porque tiene un deseo de crecer. Y si usted quiere ser el mejor guitarrista del mundo, usted va a practicar más de lo que los otros practican. Si alguien practica 1 hora, usted practicará 2 horas. Cuando Pablo escribe esta carta, probablemente ha caminado con el Señor unos 25 años. Imagínese, 25 años de caminar con el Señor y él dice, no lo he alcanzado todavía, estoy en el proceso. Hay muchas cosas que alcanzar en la vida, hay muchas cosas que conquistar, muchas cosas que hacer. Y a veces al no ver los resultados tendemos a renunciar, tendemos a apartarnos y tendremos incluso a retroceder en vez de quedarnos allí o avanzar. Todo se alcanza mediante un proceso. Nada se alcanza de una manera fortuita. Nada se alcanza de un rato para el otro las cosas. Y la vida espiritual es igual. Las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, el trabajo, el negocio, la prosperidad de una nación es un proceso. Y hay muchas personas que no queremos involucrarnos en los procesos por la impaciencia. Y lo que Pablo nos desafía a hacer es hacer como Jesús, a ser pacientes, a no rendirnos y seguir perseverando. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia. El proceso del crecimiento toma tiempo. Es como cuando usted planta una semilla, esa semilla tomará el tiempo necesario para llegar a dar fruto desde una semilla que está debajo de la tierra. Por eso Pedro dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Si usted quiere vivir para ganar, entienda que todo tiene que ser un proceso. Número 2, en el verso 13 dice, el crecimiento es un proceso continuo en la vida espiritual, dice el verso 13. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida hablamos más del pasado que en enfocarnos en el presente y en el futuro. Olvidar, decir adiós, el pasado es romper con ciertas circunstancias, ciertos acontecimientos de nuestra vida que nos mantienen esclavos en el trauma, en el dolor, en el rechazo, en el abuso, etc.
Entonces nosotros, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. No dice pienso, no dice siento, dice hago. Es el verbo hacer, es algo continuo, que no ha dejado de hacerlo, olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Atrás. Y aquí está la pregunta: ¿aún lloras por las heridas de tu niñez? ¿Aún lloras por las heridas de tu adolescencia? ¿Aún te quejas de la vida que tuviste en tu juventud? ¿Aún estás decepcionado del tiempo que tenías en tu juventud adulta? Yo no sé, pero aquí Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. Ese es el proceso que demanda ir hacia adelante y no quedarme en el lugar donde estoy. No podemos cambiar el pasado, no podemos ir hacia atrás y evitar que nos lastimen, que nos rechacen, que nos humillen. Ya estamos aquí, pero a pesar del dolor, del rechazo, de todo lo que hemos vivido, bien sea bueno o malo, hemos llegado hasta aquí. Y en vez de estar viendo el dolor o sintiendo el dolor o reviviendo el dolor, Pablo dice, tenemos que seguir adelante. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar su significado y el efecto que tuvo en nosotros. No solo trata de decir, me pasó a mí, me hicieron eso, aprendí esto, sino que, ¿cómo lo voy a utilizar para sanar mi corazón? Pero también podemos sanar a las demás personas. Mira lo que dice Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted y yo nos ponemos a evaluar, a analizar, a estudiar la vida de José, era odiado por los hermanos, el odio hizo que ellos lo echaran en un pozo y después lo vendieran como esclavo. Mira, él vivió todo ese rechazo de la familia, el odio de la familia, despreciado, vendido, acusado injustamente cuando estaba en Egipto. La esposa del jefe dijo, este hombre trató de violarme, y entonces, sin hacer preguntas, injustamente fue a parar a la cárcel, está encarcelado, está olvidado, es un esclavo. Y de repente escribe esto, dice, ustedes trataron de lastimarme, dice José a sus hermanos, pero Dios es la clave. Dios transformó todo el mal que ustedes quisieron contra mí, lo transformó en esto que ahora ven. Se había convertido nada más y nada menos que en el primer ministro de Egipto, el ministro de Agricultura, el que salvó a la nación de Egipto de morir de hambre, de perecer de hambre. Nadie sale de su familia ileso, mis queridos, mis queridas, sin que su verdadera identidad sea dañada, sin que alguien nos haya rechazado, alguien nos haya lastimado. No salimos ilesos, y mucho más si estamos viviendo en medio de una familia que no conoce al Señor, o de una familia que viene desde muchas generaciones atrás repitiendo ciertos tipos de comportamientos que son destructivos, tóxicos, y que muchas veces terminan dañando la psique, el espíritu, el futuro de ciertos miembros de esa familia. Pero a pesar de eso, tenemos que aprender a ver el pasado y cambiar el significado. Ahora esto lo utilizo para cambiar mi mundo y el mundo de los demás. Eso es lo que está diciendo aquí José, para mantener en vida mucho pueblo. El significado que tú le des al dolor de tu pasado puede ser quizás la clave para ser exitoso en el presente y en el futuro. ¿Qué más nos dice? Verso 14. Dice, prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos seguir adelante. No podemos quedarnos en el lugar donde estamos, porque si nos quedamos en el lugar donde estamos, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras vidas? ¿A dónde vamos a ir con nuestras vidas? Aquí Pablo dice, enfócate en tu llamado, en el propósito por el cual Dios te salvó. Dice la Biblia que el Señor tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para nosotros. El propósito que Dios tiene para nosotros es más importante el daño que nos causaron en el pasado. Por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enfócate en tu llamado y verás cómo tu pasado será nada más un aprendizaje que te ayudará a ser mejor persona ahora. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una meta? ¿Tiene usted una meta por delante? ¿Ha escrito lo que quiere alcanzar en 1 año, en 2 años, en 3 años? Ver el futuro en el presente es construir sobre el pasado y el presente las cosas que nunca imaginaste. Ese es ver el futuro, tener escrito, no solo en un papel, sino en tu mente y también en tu corazón.
es ver lo invisible convertido en visible. Y eso es lo que Pablo está diciendo, prosigo a la meta. La meta es un lugar a donde queremos llegar, pero muchas veces nosotros estamos más retrocediendo que avanzando. Cuando nos enfocamos, como dice Pablo aquí, es ver lo invisible y convertirlo en visible. ¿Qué metas tiene usted en la vida ahora mismo? La podría enumerar, decir, irme a Miami, estudiar una maestría, tener un hijo, servir en la iglesia. ¿Cuáles son sus metas? ¿Se está preparando? ¿Se está adiestrando? ¿Qué estás haciendo para alcanzar esas metas? Porque muchas veces podemos solo hablar de esas metas y no hacer nada con esas metas. Pablo era un hombre de metas y sueños claros, conquistar el mundo para Cristo. El Señor le llamó y dijo, tú me serás el apóstol a los gentiles, los que no son judíos. Ellos son tu público, a ellos tienes que ir. Y lo hizo paso a paso hasta el último día de su vida, porque tenía claro a dónde él se estaba dirigiendo y qué es lo que él quería hacer. ¿Qué nos impide enfocarnos en la meta espiritual o profesional o como padre o como madre? Mateo capítulo 6, verso 31 quizás nos da la respuesta y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Nos hemos convertido en herramientas a ser usadas por los demás, olvidando los sueños de Dios y nuestros propios sueños. Y usted no está aquí para ser utilizado por los demás, ni utilizar a los demás, sino vivir conforme al propósito que Dios tiene para su vida. Por eso Pablo dice, poniéndose como ejemplo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted dice, ¿cómo puedo vivir como vivió Pablo? ¿Cómo puedo vivir para ganar? Pues enfóquese, escriba una meta, etc. ¿Qué más? ¿Qué más es que nos decimos? Verso 15. Dice que Dios nos revelará su voluntad en el proceso. Mira lo que dice el verso 15 de Filipenses 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también se los revelará Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice a los que somos perfectos, tenemos que trabajar en el sentir. Y si otra cosa sentís, eso también los revelará ¿quién? Dios. Dios quiere revelarnos su plan, pero muchas veces nosotros vamos con nuestros planes a Dios. Y esa es una batalla que tenemos todos los seres humanos. Queremos que muchas cosas que no son de Dios se hagan realidad en nuestra vida. La pregunta es, ¿te gustaría conocer el plan que Dios tiene para tu vida? Dios habla con aquellos que escuchan. Dios habla con aquellos que guardan silencio para escuchar su voz en medio de la tormenta, en medio de la quietud, en medio del desierto o en medio de la soledad. Podemos ver que en la historia de un hombre llamado Elí y un niño llamado Samuel. Elí era un sumo sacerdote, conocía las escrituras, enseñaba al pueblo, pero a pesar de eso no escuchaba a Dios. En cambio, Samuel era un niño pedido en oración por su madre, que era estéril, y de repente Dios decidió hablar a este niño. ¿Cuántos de nosotros nos estaremos preparando como Samuel y decir, Señor, háblanos, que tu siervo escucha? Hoy yo creo más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios para enfrentar estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Dios reveló su plan a Abraham acerca de Sodoma y Gomorra por la intimidad que tenían los dos, por la forma en que los dos tenían comunión. Deja que Dios revele sus planes. No vayas a Dios únicamente con los tuyos. Quizás en ese momento que tanto hablamos a Dios necesitamos hacer silencio y escuchar. Mejor ve con papel y lápiz y escucha lo que dice el Señor. Y muchas veces su plan está revelado en su palabra. Y su palabra es lo que usted y yo tenemos a la mano ahora mismo. No viva de la espiritualidad de otras personas, no viva de las metas de otras personas, no viva de los sueños de otras personas. Señor, dígale usted, quiero que me reveles tu plan para mi vida, porque yo quiero honrarte, yo quiero servirte. ¿Cómo podrías crear más espacio en tu vida para escuchar a Dios en medio de un mundo tan ruidoso? ¿Cómo podríamos hacerlo?
Vacía tu corazón de este mundo. Busca espacios, lugares donde puedas retirarte a nada más escuchar de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, que Dios nos revelará su plan. Verso 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí dice que la palabra de Dios es el estándar que usted y yo necesitamos. ¿Qué significa? Es el estándar de los ganadores. Para el mundo hay muchas maneras de hacer una cosa. Para los cristianos existe una sola cosa, y esa sola cosa es la Biblia. No podemos tomar decisiones que no encuadren, que no sean coherentes con la palabra de Dios. Necesitamos que todo sea coherente. La historia bíblica está llena de gente que empezó la carrera con gran éxito, pero falló al final, porque hicieron a un lado las reglas de Dios. No deje a un lado la palabra de Dios en su vida. No perdieron su salvación, pero sí perdieron las recompensas. Esto pasó a Lot, que decidió ir a vivir en Sodoma. Pasó a Sansón, que perdió sus ojos y su vida. Le pasó a Saúl, que perdió su reino. Y nos puede pasar a nosotros si dejamos a un lado la regla, el estándar, la palabra de Dios como guía de nuestras vidas. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es maravilloso entender cómo Dios nos dice que el estándar de la vida cristiana es la palabra de Dios. No me comparo con la conducta, con las actitudes de las otras personas. Me comparo y evalúo mi vida y mis decisiones en función de la palabra de Dios. Versos 17 al 21, ¿qué más dice? Todos podemos influenciar en alguien en este mundo. Verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Sigan mi ejemplo. Dice, Pablo nos desafía a seguir su ejemplo. Y usted se pregunta, ¿qué tipo de ejemplo? Era un hombre de oración, era un hombre de predicación, era un hombre de servicio. Y lo que nos está diciendo es, pongan sus ojos en cristianos maduros que sean referentes de santidad, referentes de integridad, referentes de buenas decisiones. ¿Está usted siguiendo el ejemplo de Pablo o de Jesús? ¿Es usted una persona a la que se puede imitar? ¿Es usted alguien que está contribuyendo a la credibilidad del cristianismo por sus acciones, por sus conductas, por su forma de vida? Y Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí, no estén perdidos, busquen un punto de referencia. Ya que no lo encuentran en la iglesia, en la Biblia podemos encontrar a muchos. Y lógicamente la persona más importante es nuestro Señor Jesucristo. Versos 18 y 19, ¿qué dice? Advirtiendo, no sigan el ejemplo de los que hacen mal, dice el Señor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así como hay buenos ejemplos, hay malos elementos a los que tenemos que evitar. Realmente algunos dan pena ver su vida, dan pena ver sus acciones, dan pena ver sus relaciones. Dicen, no sigan esos ejemplos. ¿Cuál es el fin de los enemigos de Cristo? Aquí Pablo dice, es la perdición, quedar sin dirección. Hay mucha influencia negativa en la iglesia y el mundo y debemos ser cuidadosos el ejemplo que estamos siguiendo. Aquí claramente dice, su Dios es el vientre. No está diciendo que son ateos, dice, son su propio Dios. El punto de vista humano siempre devalúa los valores eternos para satisfacer los placeres carnales. Después dice, su gloria es la vergüenza. Se hacen populares haciendo el ridículo, ¿no? Se hacen virales, se hacen populares, haciendo cosas que no convienen. Y es triste. ¿Qué más dice? Solo piensan en lo terrenal. Esta frase resume de su forma de pensar. Tienen una visión horizontal de la vida. Y tener una visión horizontal de la vida es solo pensar en lo que me puede pasar ahora. Pero usted y yo, como dijo Pablo, mi meta es Cristo. Mirar hacia adelante, proseguir a su llamado. En 1 de Juan 2:15, el apóstol nos advierte y dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros no podemos estar nada más viviendo de una manera horizontal o con una visión horizontal de nuestra vida. Cuando la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Verso 20. Pablo deja muy claro una verdad y dicen, si ustedes quieren dejar de ver la vida de una manera horizontal, tienen que ver este verso 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí Pablo dice en un verso, lo siento, pero ustedes no pertenecen aquí, no son de aquí, no fueron creados para vivir por siempre en esta tierra. La ciudadanía es importante. Cuando uno viaja a otro país, es esencial que tenga pasaporte para poder probar su ciudadanía. Dice, este es ecuatoriano, ciudadano chileno, ciudadano mexicano, ciudadano italiano, etc. Ninguno de nosotros hubiese querido correr la suerte de Philip Nolan en la historia clásica El hombre sin país. Por maldecir el nombre de su país, Nolan fue sentenciado a vivir a bordo de un barco y nunca más ver su tierra natal, ni siquiera oír su nombre, ni recibir noticias de su tierra natal. Por 56 años viajó sin rumbo de mar a mar, finalmente fue sepultado en el océano. En verdad fue un hombre sin país. Y mira, cuando nosotros tenemos una visión horizontal de la vida, vivimos a la deriva. Pero cuando tenemos una visión vertical también, entonces entendemos que somos ciudadanos del cielo. Allá Jesús nos está preparando el lugar que usted y yo anhelamos en nuestro corazón, pero a veces lo rechazamos con nuestros pensamientos. Dios nos ha puesto como sus representantes en este mundo. Somos embajadores del cielo en la tierra y debemos nosotros reflejar nuestra ciudadanía celestial en el mundo en el que estamos viviendo. O como dijo Jesús, ahora ustedes son la luz del mundo. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que quiero decir con estos? El mundo verá cómo es el cielo al ver nuestra forma de vivir. Pero muchos de nosotros parece que vivimos como si nuestros nombres no estuvieran escritos en los registros de ciudadanía del cielo. Pero si su nombre está registrado en la ciudadanía del cielo, usted pertenece al cielo. Pero aquí también hay un mensaje para aquellos que quizás no tienen inscritos sus nombres en los registros de los cielos. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de entregar nuestra vida a Jesús, es tiempo de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Como dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, enfocarme, alinearme con los propósitos de Dios. Verso 21, aquí está otra cosa perfecta para terminar. Dice, nuestros cuerpos tienen un futuro glorioso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo de la humillación, este es nuestro cuerpo terrenal, este cuerpo que nada más piensa en las cosas horizontales. Nos enfermamos, nos cansamos, las enfermedades nos golpean, tiene hambre, etc. Ahora mismo esta pandemia nos ha demostrado cuán frágil es el cuerpo humano, que un virus puede matarnos, no solo a nosotros, sino a miles de personas, acabar con la economía, etc. Aunque nuestros cuerpos en este mundo estén propensos a la enfermedad, al pecado, a la muerte, Pablo dice, tienen un futuro glorioso. Y ese futuro glorioso es por el cual usted y yo entendemos que el crecimiento es progresivo. Cada día somos más como Jesús y menos como nosotros. Ahora nos humilla este cuerpo, nos humilla con el cáncer, nos humilla con la diabetes, nos humilla cuando envejecemos, nos humilla con una gripe, nos humilla con sus necesidades, su debilidad cada vez que vamos envejeciendo. Antes corríamos, ahora caminamos, y los que caminamos después quizás gatearemos. Si ve cómo este cuerpo nos humilla, ya no tenemos la fuerza vital que teníamos en la juventud. Pero Pablo dice, no se preocupen, a pesar de cómo este mundo puede tratar a nuestro cuerpo, tiene un futuro maravilloso. Y ese futuro es, dice, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesús,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora nos humilla, se cae el pelo. La ley de la gravedad acaba con nuestro cuerpo. Tenemos que estar cuidándonos constantemente, haciendo deporte, alimentándonos bien, cuidándonos que este cuerpo responda en algo, funcione de alguna manera. Pero un día será como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos con la mirada en el futuro, estaremos ejercitando la mente espiritual. Pero si vivimos enfocados en el pasado, estaremos viviendo en un mundo carnal, lleno de dolor, de angustia, de sufrimiento, resentidos, amargados por cómo la vida me trató en la niñez, en la juventud, en la adolescencia. Pero si nos enfocamos en el futuro, como dice Pablo, entonces las cosas importantes volverán a encontrar espacio en tu vida, las cosas que son realmente importantes. Así es que conclusión de este estudio. Número 1, la vida cristiana es un proceso. Como todo en la vida, plante una semilla y espere que esa semilla crezca y dé fruto. No ocurre de tarde a la mañana. Número 2, mira hacia adelante. No trate de mirar únicamente hacia atrás. Incluso los carros, el retrovisor es pequeño, el parabrisas es grande, con un propósito de que tenemos que mirar hacia adelante. Siga el buen ejemplo, busque un buen ejemplo a seguir, modelos a seguir, emule su vida y probablemente será exitoso como esa persona. Pero Pablo dijo, imiten de mí, como yo también he imitado ¿a quién? A Cristo. Después dice, no solo tenemos que imitarles a ellos, ahora nosotros tenemos que ser ese buen ejemplo, ese modelo a seguir para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, que nos siguen, que son tus hijos, que son tus familiares, que son tus vecinos. Concluyo con esta pregunta. Si tu hijo siguiera tu ejemplo y decidiera e hiciera todo lo que tú has hecho, ¿a dónde crees que llegaría en su vida? ¿Cómo creen que sería el final de su vida? Si tú crees que tu hijo, al imitar todo lo que tú has hecho, va a llegar al fracaso, a las adicciones, a la violencia en tu hogar, es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo, como dice Pablo, de olvidar lo que queda atrás, extenderme a lo que está delante y buscar y encontrar el propósito de Dios para sus vidas. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos desafías a mirar hacia adelante y ser más como Jesús y seguir el buen ejemplo de aquellos que realmente te honran y te agradan. En el nombre de Jesús, una vez más, amén. Gracias por ver este video y no olviden dar un like en el video, no olviden comentar el video, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartan este estudio con todas las personas que tienen a su lado, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, etc. Nos vemos en el próximo video.